Bueno, vamos a arrancar con el capítulo, con los dos capítulos de hoy que tenemos, que son el capítulo número 5 y el número 6 de la bibliografía obligatoria, ¿sí? De Hidalberto Chavenato. Eh, Ambos capítulos conversan sobre lo mismo, hablan, desarrollan lo mismo, es el aspecto humano, vamos a ver básicamente la teoría de las relaciones humanas en esta construcción que estamos haciendo de qué es administración. ¿Sí? Un poco ya habíamos hablado en la primera clase de los orígenes de la administración y luego con Nacho ya comenzaron a desandar un poco el camino de lo que es la administración en sus orígenes, entendida la administración a principios del siglo XX, ¿sí? 1900, y cómo vamos a ir construyendo ese camino para ver de algún modo y terminar de entender cómo vemos hoy a la administración, por supuesto, desde sus orígenes. Entiendo que con Nacho conversaron respecto del capítulo 3 y 4, donde se conversa las teorías clásicas de la administración, ¿no? No, disculpen, de Taylor y de Fayol, donde los principales elementos de interés que tuvo la administración o cómo se entendía la administración era estar concentrados en la tarea y en la estructura. Principalmente se entendían en esas dos corrientes que la eficiencia se iba a lograr en las organizaciones a través de la tarea, llevándola a su mínima expresión, en especial en aquello desarrollado por Taylor en la Organización Racional del Trabajo, y bueno, y por Fayol entendiendo que la importancia o la manera en la cual una organización puede lograr la eficiencia es en la manera en la cual dispone sus órganos, es decir, en la manera en la cual una organización determina su estructura formal. ¿Bien? Y en consecuencia se desarrollan todas las tareas dentro de esa organización, esa estructura. En estos capítulos que nosotros vamos a conversar en el día de hoy, en especial, le vamos a dar el paso a un elemento que quizás no era tan contemplado, quizás no tuvo la preponderancia como sí lo van a tener en esta corriente, que fueron las personas. Y no solamente las personas, sino que también los grupos de personas. Es decir, que en este capítulo, y en especial para la administración, comienza a hacerse presente lo que en las organizaciones llamamos el factor humano. En estas corrientes y en especial en lo que se conoce la teoría de las relaciones humanas, empieza a ser preponderante el elemento humano, el factor humano, la persona, el ser, el sujeto, que era el elemento que un poco hablamos en el primer capítulo, como diciendo, bueno, la teoría general de la administración, recuerdan, tiene o considera que toda organización tiene 6 elementos principales. Habíamos hablado de tecnología, de competitividad, de estructura y demás, y por sobre todas las cosas, de personas, que sería de organizaciones sin las personas. Bien, es el tema de algún modo que le da la razón de ser a las teorías de las cuales nosotros hoy vamos a conversar. Y le agrega adicionalmente a esto que nosotros estudiamos desde administración, que son las organizaciones, un componente más. En el capítulo 3 y 4, de algún modo se habla sobre dos grandes componentes de las organizaciones, la tarea y las estructuras. En estos capítulos le volvemos a través de esta teoría y a hacerse presente otro gran elemento, yo diría es el que caracteriza a las organizaciones como tal, que es el aspecto humano. Y de allí el nombre, ¿no?, de la teoría de las relaciones humanas. Eh, ¿qué, ¿Qué de alguna manera genera o da nacimiento al enfoque o a la teoría de las relaciones humanas? Es el trabajo desarrollado, realizado en especial por una persona, por quienes consideramos de algún modo el padre de la teoría, que fue el señor Elton Mayon, una persona nacida hace muchos años, allá por finales del siglo XIX, 1880, en Australia, luego fallecido en Estados Unidos. Esta persona era un sociólogo y un psicólogo y estaba principalmente interesado en el efecto psicológico que tienen las condiciones ambientales en un lugar de trabajo. ¿Sí? Es una persona que, amén de haber nacido en Oceanía, por decir de una manera, desarrolla todo su trabajo y toda su labor en Estados Unidos. Si bien nosotros quizás hablamos en administración de organizaciones, quiero hacer la aclaración, que seguramente quizás la debe haber hecho Nacho, que el fenómeno objeto de estudio
tanto de Taylor como de Fayol y también de Mayo, era dentro del universo de las organizaciones una organización en particular, ¿sí? Dentro del gran universo de organizaciones, que era la fábrica. El elemento principalmente de interés de aquellos que estudiaban o que trataban de observar y de dictaminar sobre los fenómenos que se ocurrían en las organizaciones, lo hacían principalmente sobre organizaciones de carácter fabril, es decir, sobre empresas fabriles, ¿sí? Mayo no fue la excepción. Y sus principales trabajos y demás fueron observados sobre fábricas, ¿sí? Mayo, junto, por supuesto, nosotros muchas veces nos referenciamos a una persona en particular, pero hay que también destacar que el trabajo no fue solamente desarrollado por él, sino también ayudado por otro grupo de personas, se convierte en el principal exponente, y el elemento que de alguna manera termina acuñando la labor de Elton Mayo, por sobre todas las cosas, es conocido como lo que fue el experimento de Harrington. El experimento de Harrington fue un trabajo desarrollado por Mayo y colaboradores durante muchos años, aproximadamente unos 5 años de tiempo, de plazo, donde él desarrolla observaciones y determinados experimentos de trabajo en una fábrica en particular, radicada en los Estados Unidos, y a lo largo de esos años hace observaciones y en consecuencia luego una conclusión, que terminan dando de algún modo lo que conocemos en administración como la organización informal, y el famoso factor psicológico que nos guía a las personas en el desarrollo de nuestras actividades dentro de una organización, ¿sí? En este capítulo, en el capítulo 5, de lo que vamos a hablar en especial, es un poco de ese experimento y de cómo ese experimento termina siendo el gran elemento que acuña a la teoría de las relaciones humanas. ¿Bien? Mayo, como un poco se los dije, o la teoría de las relaciones humanas en especial, es el traslado de lo técnico, bien, y de lo formal, en especial hacia lo psicológico, a lo sociológico y hacia lo humano. Se va a dejar en estas teorías, en las teorías de las relaciones humanas, de lado los aspectos técnicos y pasamos a hablar en especial o darle preponderancia a los aspectos humanos, a las personas y a los grupos. Ahora, esto no sucedió así porque sí, sino que de algún modo va sucediendo o ha ido sucediendo en la vida de las organizaciones, hechos que han llevado a aquellos que tenían responsabilidades en las organizaciones a prestarle atención a los sucesos sociales que ocurrían en las sociedades, a principios del siglo XX, ¿sí? A principios de los 1900, con el auge de los sindicatos, reclamos de clases trabajadoras sobre mejores condiciones laborales y demás. Hechos que de algún modo hasta ese entonces eran muy poco tenidos en cuenta y que la dirigencia de las organizaciones de aquel momento comenzaban a denotar como una demanda y de una necesidad de darle una respuesta desde el aspecto de la gerencia o del management, como se conoce. ¿Bien? Bueno, por estas razones comienza de alguna manera a hacerse más presente el aspecto social, ¿sí? La necesidad de humanizar y de democratizar la administración o la manera en la cual se desarrollaban las gestiones dentro de las organizaciones, en especial de las fábricas, y el trabajo de Mayo a través de las conclusiones y el experimento de Harrington, ¿sí? Que es un experimento que aproximadamente, como para que tengan una idea, y ya les dije, le llevó un tiempo que es considerado entre el 1927 y el 1932 aproximadamente, en una empresa, ¿sí? Este experimento se desarrolla en 4 grandes etapas que ocurren de la siguiente manera, ¿sí? El experimento en su primera etapa, lo que planteó Mayo en estas primeras etapas, fue lo siguiente. Él parte de una premisa, o parte de la premisa de la creencia de que había elementos ambientales que generaban incidencia sobre la manera en la cual las personas desarrollaban su trabajo, ¿sí? Él creía que, por ejemplo, incrementando o disminuyendo la luz ambiente del espacio en el cual se desarrollaba una tarea, eso podía generar
una variación en los niveles de la productividad de las personas, es decir, podían incrementar o disminuir la actividad de una persona y en consecuencia incrementar o disminuir la producción. Es decir, Mayo, amén de que luego lo vamos a catalogar y a acuñar como el padre de la teoría de las relaciones humanas, no estaba haciendo ni más ni menos que partir de una premisa netamente técnica y clásica, es decir, al ser humano lo condiciona de alguna manera un factor ambiental para que se incremente o no la productividad, como si fuese una máquina, por decir una manera, ¿no? Bien, entonces, para tratar de probar esa hipótesis, Mayo lo que propone es crear dos grupos, un grupo experimental y un grupo de control. El grupo experimental iba a ser el grupo que iba a desarrollar un trabajo al cual se le iba a poner, de algún modo, esa condición ambiental de incrementar o disminuir la luz a los fines de ver si se incrementaba o no la producción. Y el grupo de control iba a ser ni más ni menos que aquel grupo que ya desarrollaba sus tareas habituales en la fábrica en las mismas condiciones. Es decir, el grupo de control era el grupo de trabajo habitual que se iba o que operaba como grupo parámetro, es decir, el grupo de comparación, por eso grupo de control, es decir, el grupo con el cual iban a comparar a aquellos que estaban sometidos al experimento. ¿Sí? ¿Y qué notó Mayo, luego de haber hecho esa comparación entre la manera en la cual trabajaba el equipo experimental o el grupo experimental y el de control? Evidenció que ante la variación de la luz en el grupo experimental, la producción se incrementaba a medida que se incrementaba la capacidad lumínica y se reducía a medida que se reducía la iluminación. ¿Sí? Eso comparativamente con la intensidad de la luz. Ahora, lo que también notó Mayo, que eso no era necesariamente por el factor ambiental. Mayo evidenció que la gente incrementaba la producción o la disminuía acorde a la luz, no por la intensidad, sino más bien por la premisa o la inferencia, la creencia que tenía la gente, las personas que estaban sometidas a ese grupo experimental, de que estaban siendo supervisadas. ¿Sí? Entendían las personas que al incremento de la luz se incrementaba la atención y el nivel de observación sobre ellas y en consecuencia incrementaban la producción, y que cuando la luz disminuía o la intensidad de la luz disminuía, que de alguna manera la supervisión sobre la manera en la cual desarrollaban sus labores se relajaba y en consecuencia relajaban su manera de trabajar y la producción disminuía, pero que no estaba literalmente asociado a una cuestión del incremento o la disminución de la luz, es decir, a una variación de la condición ambiental. ¿Sí? Eso es lo que de alguna manera evidenció Mayo en esta primera etapa y en esta primera fase del experimento. Amén de ello, lo que hizo Mayo es continuar, por supuesto, con su labor y tratar de seguir validando la hipótesis del por qué las personas incrementan o disminuyen la productividad, que era de algún modo lo que seguía guiando las intenciones de aquellos que eran dueños de las organizaciones. Lograr maximizar la producción, ¿no? Incrementar los beneficios, más de algún modo de las premisas de quiénes, de Taylor y de Fayol, más de las premisas que de algún modo imperaban en aquel momento en la gestión de las organizaciones, en especial en Estados Unidos. ¿Sí? Así es como de algún modo se iba tratando de validar o tratar de encontrar la mejor manera para hacer más eficiente a una organización. Ahora, el experimento no era del todo hasta ese momento satisfactorio. Entonces lo que Mayo lo que hace es proponer una segunda etapa, desarrolla una segunda etapa experimental, pero introduciendo nuevos elementos al experimento, no ya cambiando cuestiones que tienen que ver con las condiciones ambientales, por ejemplo, dadas por la luz, sino generando elementos que tienen un aspecto más social. Generando, por ejemplo, tiempo de descanso, tiempos para que la gente tenga refrigerios, cambiando la manera en la cual se supervisaba a las personas que desempeñaban sus labores y otros temas puntuales que estaban orientados
a la manera en la cual se genera vínculos entre aquellos que desarrollan una tarea y aquellos que supervisan a aquellas personas que desarrollan esa tarea, ¿sí? Estilos de supervisión. De nuevo, un equipo o un grupo de control y un elemento experimental. Bien, el de control iba a seguir haciendo sus labores de manera habitual y como era siempre, y el equipo experimental o el grupo experimental con estas nuevas variables que introducían el modelo de supervisión. Y se comienza a evidenciar que la gente se encontraba desarrollando sus tareas de alguna manera, de manera incremental, es decir, incrementó la producción, y de manera más armoniosa con mejor agrado al estilo, ¿sí?, del cual lo realizaban aquellos que estaban en el equipo de control. Y para la sorpresa de Mayo, o para el entendimiento de Mayo, lo que descubre en esta segunda etapa es que las personas preferían trabajar en este grupo experimental, ¿sí?, y no en el grupo de control. ¿Por qué? Porque sabían y habían evidenciado que la manera en la cual se desarrollaban las labores desde el punto de vista humano eran más agradables o más llevaderas en el grupo experimental que en el grupo de control, ¿sí? Para que tengan una idea, esta fase del experimento aproximadamente, para dar una escala temporal, fue de 1 año y medio. ¿Sí? No es que se hacen por 1 o 2 días, sino lo que se hace es crear el ambiente para que las personas se dejen, digamos, a ver si encuentro la palabra, se dejen llevar por el día a día, y que de algún modo se transparente la situación, es decir, que no se finja. Por eso son experimentos que llevan tiempo. Esto, como por decir de una manera, entramos a la casa de Gran Hermano y al principio posiblemente ¿qué pase? Bueno, lo que sucede es que nos llamen la atención las cámaras. Luego nos naturalizamos con las cámaras y las dejamos de lado y llevamos una vida normal y habitual independientemente de las cámaras. Eso es lo que busca un experimento de este tipo, que amén de que se les transmite a las personas que están siendo parte de un experimento, que en el día a día vayan naturalizando la situación y que se muestren y que se desarrollen dentro de esa naturalidad. Caso contrario, está viciado el experimento, ¿no? De nuevo, fue un experimento que llevó tiempo, y lo que demostró a lo largo de ese tiempo es que las conductas y la manera en la cual se desempeñaba el grupo de personas que estaban en el grupo experimental era totalmente distinto al grupo de control. Y que ese desenvolvimiento no se iba a explicar ni más ni menos porque las condiciones a las cuales eran sometido un grupo en cuanto a condiciones de labor eran totalmente diferentes a las otras, ¿no? De nuevo, unos tenían condiciones para parar, para tomarse un tiempo de refrigerio, las condiciones de labor eran distintas, había otro estilo de supervisión que no ocurrían en el grupo de control. En consecuencia, como la gente se encontraba con otra armonía de trabajo y para el desempeño de sus labores, la producción se había visto incrementada. Y no era ni más ni menos por esas condiciones en las cuales se había llevado ese grupo experimental, ¿sí?, a desarrollar sus labores. ¿Bien? Entonces, la idea era, bueno, a ver, eso era observado, era visto desde el punto de vista, desde la observación, podía comprobarse a través de la observación y también a través de ¿qué? De los niveles de producción, ¿sí? Como para decir, bueno, necesitamos cuantificarlo. ¿Cómo lo podemos cuantificar? A través de los niveles de producción. Pero así todo, había que seguir tratando de validar o de documentar y de que no haya ningún elemento que refute aquello que se estaba observando, que era mejor trabajar en condiciones laborales como las estaban desarrollando el grupo experimental y de algún modo no necesariamente como las estaba haciendo el grupo de control, que era ese grupo que seguía haciendo las cosas a la vieja usanza, por decir de una manera un poco burda. ¿Bien? Entonces lo que desarrolló Mayo en una tercera etapa es etapas de entrevista, es decir, necesitaba que aquella gente que era parte de un grupo y del otro ponga en palabras, bien, exprese aquello que estaba experimentando en su día a día. De nuevo, los dos grupos, el experimental y el de control. ¿A los fines de qué? De que las personas, aquellos que eran verdaderos protagonistas del experimento, pongan en palabra aquello que estaban experimentando. Y de ese modo generar un nuevo elemento de contraste, ¿sí? Esta fue una etapa, bien, que le llevó mucho tiempo a Mayo, ¿sí?, y a sus equipos de colaboradores, aproximadamente unos 3 años, pero el punto de interés era el oír, era el escuchar.
y escuchar en especial de aquellos que eran parte directa del experimento, de qué era lo que estaban experimentando. ¿Bien? Y poner, gracias a ellos, elementos de contraste. ¿Bien? ¿Qué fue lo que de algún modo evidenció luego de todas estas etapas de experimento y de entrevistas y demás? Que más allá de lo formal, las personas desarrollaban o respondían a lo que se conoce en administración, o conocemos luego en administración, como el factor psicológico. ¿Sí? Más allá de cualquier elemento que nos puedan disponer desde el punto de vista ambiental, las personas respondemos a ciertas variables que escapan a la condición ambiental. Es decir, me pueden poner más o menos luz, me pueden dar más o menos un ambiente ventilado, me pueden poner en un ambiente más o menos ruidoso, pero hay otros elementos que escapan a las condiciones ambientales y que hacen de algún modo a la condición humana, a la condición o al aspecto psicológico de las personas. ¿Bien? Porque esto quizás les puede resultar muy familiar, que podemos estar en un ambiente de trabajo, quien les habla y ustedes, y podemos responder de distintas maneras a ese mismo ambiente en el cual estamos desarrollando a esas tareas, por motivos diversos, porque quizás, no sé, no acepto mejor la propuesta de aquel que es mi jefe, ¿sí? No es lo mismo cómo yo adopto la palabra o un estilo de liderazgo respecto de ustedes, amén de que estemos siendo liderados por el mismo. En fin, por distintas variables que escapan al ambiente, pero que sí son propias de cada una de las personas. Y Mayo lo había evidenciado que independientemente del aspecto en el cual se desarrollan las actividades, las personas respondían a factores que les son propios, a factores humanos, y que los denominó el factor psicológico. Es decir, no hay ningún elemento que demuestre que más allá del ambiente justifiquen la reacción que tiene una persona para el incrementar o disminuir la producción. Es decir, hay un elemento psicológico, un factor psicológico, que es el que incide sobre la producción de las personas, la productividad. ¿Se entiende el punto? Es decir, hay días, por ejemplo, en los cuales yo voy a estar posiblemente más contento o menos contento, y dependiendo de ese grado de contento o menos contento, es cómo yo me voy a enfocar para con mis tareas. Por supuesto que van a incidir que si estoy viendo el verde, que si tengo ruido o no tengo ruido, me van a ayudar, pero que no necesariamente son determinantes, que lo determinante de algún modo es el factor psicológico de las personas, y que ese es el elemento que va a tener una incidencia preponderante sobre, principalmente, la productividad y el nivel de productividad de las personas que tanto le interesaba a los clásicos y por supuesto también a Elton Mayo. ¿Sí? Bien, ahora, él necesitaba de alguna manera encontrarle la razón, bueno, o cuál es el motivo por el cual, o qué es ese famoso factor psicológico. Bien, y lo que también evidenció Elton Mayo es que las personas responden no solamente a la organización formal, es decir, no solamente responden a la estructura, al jefe inmediato, al jefe que detenta la autoridad, sino que también las personas responden a los grupos informales, es decir, a aquellos grupos que no están establecidos en un organigrama de la organización, pero que sí existen dentro de una organización, como pueden ser los grupos de personas que se conforman por llevarse bien, por compartir un equipo de trabajo, por ser, no sé, del mismo equipo de fútbol, porque viajan en el mismo colectivo o por lo que sea. Mayo evidenció que más allá del énfasis que puede hacer una organización en establecer la organización formal en el organigrama, las personas también conforman organizaciones paralelas independiente de la organización formal que plantea la organización como sí. ¿Sí? Y a eso Mayo lo denomina la organización informal. ¿Bien? ¿A qué voy con esto?
Y esto seguramente les sucede a ustedes. Esto es, imaginemos en la siguiente situación. Yo soy parte de la empresa Augusto Solesio S.A. Y la empresa Augusto Solesio A, Sociedad Anónima, tiene un organigrama que dice que el presidente es Augusto Solesio, que tiene un director de finanzas, que tiene un director... a ver cuánto tiempo nos quedan, denme un segundo, porque quiero saber, ahora somos varios los participantes, pero déjenme un segundo para ver cuánto nos queda. Bueno, sepan que si se corta, nos volvemos a unir, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Todos con el dedo para arriba ahí. ¿Mm? Cuando se corta, nos conectamos todos de nuevo. Bien, gracias. Profe, Entonces, tenemos varios imaginemos... compañeros que no Disculpe, pueden ingresar. una consulta. Sí, sí. Siento que se corta mucho el video, no sé si será su conexión o la mía. No sé si los compañeros también tienen el mismo inconveniente. Están teniendo, a ver, pulgar para... ¿No? Eso Profe, me da la... disculpe, tenemos varios compañeros que no pueden ingresar a lo que es la página de Zoom. a ver... Denme un segundo. Hay varios compañeros. Bien. Vamos a hacer lo siguiente, disculpen. Vamos a hacer un corte acá y volvemos a ingresar todo a ver si con eso pueden entrar el resto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y yo de paso tomo agua. Gracias.